Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y esto es lo que me llama la atención. Dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? En esa multitud donde estaba la gente, la respuesta de los discípulos es, ¿cómo vas a preguntar? La gente se está agolpando y tú estás preguntando quién ha tocado el borde de tu manto, tu vestido. Obviamente en la percepción humana a veces no entendemos, pero Jesús dice que había salido virtud de él. Obviamente en ese mundo espiritual, en ese mundo que muchas veces se nos hace difícil de entender, porque entender los milagros también es cuestión de fe. Hay que tener fe y aceptar los milagros por fe, porque estos relatos que nos está mostrando el libro de Marcos son relatos que han permanecido a través de los años y son relatos que de alguna manera pues incentivan o aumentan nuestra fe al ver cómo Jesús tenía ese interés con cada uno de los seres humanos y al ver cómo Dios tiene esa misericordia y ese gran interés de que los hijos de Dios, o en este caso sus criaturas, sean sanadas. Justamente el versículo 34 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dos cosas: la fe de la mujer en Jesús, porque cuando Jesús se dio cuenta que salió poder, dice: salió poder de mí. En sí no era el objeto, no era el manto, no era un objeto externo, era la fe de la mujer que tenía la seguridad y la certeza que Jesús la iba a curar. Quizás muchas veces entendemos mal este versículo o estas citas pensando que tal vez algún objeto y qué sé yo, santificado, milagroso, puede hacer milagros que solamente le corresponden a Jesús. Esta mujer fue salva por la fe en Jesús. Lamentablemente muchas religiones y grupos religiosos utilizan algún fetiche, algún ídolo, algo para que la gente ponga su fe en aquello. Es decir, nuestra fe tiene que estar basada en el poder y la misericordia de Jesús, en el poder y la gracia de Cristo. Es muy importante hacer esta diferencia. La hija de Jairo. Los discípulos, las personas que estaban ahí, ya le dicen: ¿para qué has venido? Ya tu hija ha muerto. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Dice que ella no está dormida. Hace que la gente salga de ahí y dice: Talita cumi, que significaba: niña, a ti te digo, sal, ven afuera. Claramente Jesús actúa una vez más y Jesús la levanta a la niña. Y la niña se levanta como si se hubiera despertado de un sueño, ¿verdad? De un descanso. Y mucha gente podría pensar: estos milagros son difíciles de creer. Quisiera recordar que solamente gracias a Dios todos estamos pudiendo escuchar y oír la palabra de Dios después del COVID-19, después de toda la pandemia, donde muchas personas estábamos a punto de morir. Muchas personas, incluso diagnósticos médicos, dijeron que esta persona se iba a morir. Y pues hemos visto nosotros grandes milagros en nuestra propia realidad, porque muchos pues fueron sanados, fueron curados, ¿verdad? Dios todavía es un Dios de milagros en este tiempo. Uno de los mayores milagros que hace Dios en este tiempo es la transformación del corazón del ser humano. Un alma pecadora, un alma llena de defectos, es transformada por el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Y ese es uno de los mayores milagros del cual tú y yo hemos participado por la gracia de Dios, ¿verdad? Lo que Dios va haciendo y transformando. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos.
¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Aparte de esto, Jesús ya estaba empezando a que sus discípulos vayan y lleven el mensaje. Una de las cosas que impresiona está en Marcos capítulo 6, un poquito más adelante, el versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ya los discípulos estaban llevando el mensaje. Así es. Ahora, aquí también vamos a ver un ejemplo de lo que iba a pasar con Jesús con este siguiente relato. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. El relato nos va mostrando que en un momento en que Herodes estaba en una de esas sus fiestas, Herodías mandó a su hija para que bailara delante de Herodes. Él quedó muy impresionado, muy contento ya al calor de los tragos, al calor de la situación. Cuando sale a hablar la hija de Herodías con su madre, Herodes había ofrecido que le iba a dar lo que pidiera. Es ahí donde Herodías aprovecha para que su hija pida la cabeza de Juan. Y vemos que Herodes estaba asustado, porque Herodes pensaba que él decía que este Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Uno de sus miedos era eso. Entonces, ahí es que estamos viendo, ¿no? Por una parte, ese conflicto que se va a ir dando ya, preparando para la parte final, así como había sido muerto Juan el Bautista, iba a pasar con Jesús. Y esto también sirve de ejemplo para todos los cristianos, todos los seguidores de Dios, porque si Jesús fue rechazado, Juan el Bautista es rechazado y tal vez muere de una forma tan grotesca, ¿verdad? En este relato, ¿cuántos de nosotros no hemos sido rechazados por nuestra fe? En algún momento, por nuestros principios y valores, más que todo en esta sociedad tal vez que está bastante desorientada, por decirlo así. Muchas veces nosotros vamos a ser rechazados por nuestra fe, pero que esto no nos sorprenda, porque creo yo es parte de ser discípulos, parte del camino de donde estamos yendo. El libro de Marcos, capítulo 6, a partir del versículo 30, nos está hablando que se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían. Vamos a ver un poco más adelante que dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? El relato nos va a ir hablando de algo que es impresionante. Vemos que, según el relato, son 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Algunos dicen que podía exceder entre 10,000 y 15,000 personas a las cuales Jesús alimentó. ¿De qué manera? Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y venderlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, incluso se saciaron. A mí me llama mucho la atención el ejemplo de Jesús, un maestro en verdad que instruye,
un maestro que en un momento alimenta, un maestro que frente a nuestros ojos está haciendo milagros. Y este milagro fue percibido como más de 5,000 personas, ¿no? Porque solo se contaron 5,000 entre hombres. Y me impresiona mucho porque de 5 panes y 2 peces, ya que preocupados los mismos discípulos que estaban con Jesús, ellos queriendo despachar a toda la gente, ellos vieron el milagro frente a sus ojos, aún después de algún momento de duda, ¿verdad? Todos se saciaron. La parte humana es esa, ¿no? Ver una multitud tan grande, Jesús triste porque los veía como ovejas que no tienen pastor, y a los discípulos queriendo despachar, queriendo ya que se vayan, y ahí es cuando Jesús los quiere alimentar. El concepto que tenían era que el Mesías los iba a salvar de las garras opresoras del Imperio Romano. Esa era la parte humana, la parte física, lo tangible que puede tener el ser humano de establecer un reino en esta tierra. Pero obviamente que el reino de Jesús no se iba a establecer en ese tiempo, porque ya antes con los discípulos había hablado diciendo que su reino no era de este mundo. A mí me llama mucho la atención, en verdad, los discípulos, cuántas cosas fueron aprendiendo, ¿verdad? Aún después de tener un llamado por el mismo Jesús, yo me pongo a pensar y cuántas cosas tenían que aceptar, entender aún los discípulos, cuántos milagros estaban viendo. Y como decía, quizás en esos momentos muchas personas, incluso los discípulos, estaban esperando alguien que los libere de la opresión de los romanos y no alguien que instruya, alimente a un grupo de personas o a un pueblo. Lo que llama la atención quizás en estos momentos donde la palabra de Dios se está predicando a nivel mundial en todas las redes sociales, tal vez no será que tenemos este mismo concepto, estamos esperando tal vez que las cosas mejoren, que la situación económica también mejore. Muchos grupos están pensando en derrocar gobiernos para que las cosas mejoren. ¿No será tiempo de tomar estas lecciones para entender que la mejoría tiene que empezar de nosotros mismos para estar preparados ahora que ya sabemos que la segunda venida de Jesús viene pronto? Ahí es donde nosotros, más allá de cosas externas, debemos preocuparnos por lo interno, ¿verdad? La opinión que ellos tenían era que cuando venga el Mesías, Él los iba a liberar. Y lo que ellos estaban esperando en algún momento, hacerles rey a Jesús. Pero como en todo tiempo de la historia, muchas veces el ser humano busca un reino físico, material, terrenal. ¿Y de qué vino a liberarnos Jesús? La liberación más grande que hace Jesús es la liberación y el perdón de nuestros pecados. El mensaje del Evangelio va a ser, es y será siempre ese. El perdón de nuestros pecados, la liberación de nuestros pecados y la esperanza de la vida eterna. Está implícito en eso la esperanza de la segunda venida de Jesús. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, acaba de decirlo nuestro hermano Marco, y sabemos que, querramos o no, esto no va a ir mejorando. Sabemos que va a ir de mal en peor. Eso es lo que nos dice la profecía. Por tanto, aquí tenemos grandes ilustraciones de cómo Dios en su misericordia, en ese amor que tiene por el ser humano, va manifestando sus milagros. Quiere manifestar su milagro en toda persona que quiera aceptar, recibirle como su Salvador personal, en toda persona que por fe quiera llevar este mensaje adelante. Una linda lección, Marco, que nos ha enseñado mucho, pero el tiempo también se nos ha acabado. Así que, una vez más, agradecer a nuestros amigos que nos acompañan y hacerles la invitación, ¿verdad? Agradecerte también, Marco, estaremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y compartan estos mensajes de la palabra de Dios, puedan en todo momento vivir en oración y en estudio de la palabra. Muy bien, una vez más a ustedes muchas gracias por habernos acompañado